Imos continuar con esta xornada de homenaxe a Paco Pestana, con esta mesa redonda en a que, bueno, imos a falar entre todas estas persoas que aquí me acompañan, pois desa parte humana tan importante no artista, na persoa que foi Paco Pestana. Desa parte humana que dificilmente podemos diferenciar, entonces veremos do que falaremos aquí, do que era a súa parte creativa. Ben, acompáñame nesta mesa redonda, no extremo da esquerda, Miguel Anxo Macía. Miguel Anxo Macía é pintor, profesor e doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo, coa tese Evolución, análise da obra escultórica de Paco Pestana, que decir que a única tese, o único traballo que hai académico sobre Paco. Foi pensionado de paisaxe coa beca do Paular, en Segovia, e na súa dilatada carreira artística recibiu unha treintena de premios e distincións en distintos certámenes de pintura. Tamén fixo un medio cento de exposicións individuais e unhas 100 colectivas que mostraron a súa obra en diferentes lugares de toda a xeografía española. Ao seu lado está aquí Santiago Catalán. Santiago Catalán é arquitecto de profesión, ten estudio profesional en Lugo, e a súa actividade profesional estuvo dirixida fundamentalmente a obra promovida por las distintas administracións públicas e compaxinouna sempre con unha importante actividade como pintor e, sobre todo, como moi interesante como debuxante. Realizou obras de urbanización en espacios públicos en Lugo, la Praza Maior, Santo Domingo e Fingoi, tamén na provincia, en Meira, Lourenzá, e realizou rehabilitacións en importantes edificios públicos como o Instituto Xoán Montes e o Estadio Ángel Carro aquí en Lugo. Entre os seus proxectos de obra nova, se pode salientar a remodelación da Facultade de Químicas, o módulo de urxencias do Hospital de Verín en Ourense e a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia en Vigo. Como proxectos recentes destaca a reforma integral da Facultade de Bioloxía en Santiago, e participou asimismo en numerosos concursos de ideas de obra pública, por exemplo, para o primeiro edificio para a nova casa de Concello de Becerreá, ou recibiu o primer premio de remodelación da Facultade de Químicas. Obtivo 4 accesis nos premios do COAC e ten tamén colaborado en prensa, é colaborador habitual do Diario Progreso, de La Voz de Galicia, conferenciante, participando con xurado en numerosos concursos de arquitectura. Ben, ao meu extremo da dereita, está Juan José López Lomarti, que é escultor. Lomarti interesouse desde neno pola creación plástica debido aos xoguetes que saían da carpintería do seu pai, polo que cando puido ingresou tamén na Escola de Artes Aplicadas en Lugo. A influencia que desde a infancia exercera na súa formación este taller familiar plasmaríase paulatinamente na súa incursión no ámbito da escultura, e tendo como referencia nesa produción artística artistas como Warhol, Haring ou Schnabel. A súa obra forma parte de coleccións como o Concello de Lugo, o Concello de Chantada, e asimismo realizou proxectos públicos que se poden contemplar, por exemplo, no Parque de Esculturas de Caiguá, en Corea do Sur, ou no Paseo Fluvial do Balco de Valdeorras. A súa participación en mostras individuais é amplísima e a súa primeira mostra individual precisamente é do ano 77. Ben, e, por último, teño ao meu lado a Jorge Espiral. Jorge Espiral é galerista e director da Galería A Catedral en Lugo, e, aínda que a súa formación fundamentalmente é autodidáctica, recibiu clases de Jesús Blas Lourés, con quen aprende os diversos procedementos pictóricos, forma parte do grupo Bacabú, xunto con Santiago Catalán, Xermán Refojo, Honorio e Bordel, con quen expón de forma colectiva entre os anos 1998 e 2005, ten tamén traballado en moitas exposicións individuais, participado
tamén en colectivas, en diferentes lugares da xeografía, tanto española en Galicia, Chantada, Sarria, Santiago, Ourense, Barcelona, Sevilla, Xixón, etc. Foi premio de adquisición da 8ª Exposición Internacional de Mini Grabado en Cadaqués e tamén ten realizado ilustracións para diversas publicacións como Ninguén está só, da editorial Tristrán, Poemas e contos da muralla, promovida e publicada polo Concello de Lugo, e Navia Nai, de Servizo de Publicaciones da Diputación de Pontevedra. E, como vos decía, dirixe desde o ano 2010 a Galería Catedral. Bueno, todos eles, aparte destos amplios e importantes currículums profesionais, eran grandes amigos e vos coñecedores de Paco Pestana. E un pouco para introducirles a eles dentro deste contexto de Paco, meu amigo, e de falar de primar, digamos, esa parte persoal de Paco Pestana, teño aquí unas pequenas notas e tamén gustaríame leeros, é unha cosa bastante breve, pero que é unha entrevista que eu lles fixen aos componentes desta exposición, que ha saído as fotografías desta mostra que se fixo no ano 2015 en Ourense, e despois pudo verse aquí no 1000 en Lugo. É interesante porque aquí vai falar Paco en primeira persona, ele vai responder a unha serie de preguntas que eu lles fixen, e no seu caso foi distintos demais escultores, tanto a Patiña como a Oro Claro ou como Silverio. Eles a ese cuestionario contestaron por internet, mandaron un correo electrónico. Paco non, Paco mandoume unha extraordinaria escrito a mano, fantástico, que, bueno, as cousas a veces que pasan nos arquivos das casas, es que perdín, non pude traer, porque eu quería traelo aquí, escrito con unha letra maravillosa, no que el facía respostas extraordinarias e cumpridas a ese cuestionario que eu lle fixe. Ben, como comentábamos ao principio desta xornada, esta xornada é unha homenaxe a este home, a este artista, a este amigo que faleceu fai agora 2 anos. Paco Pestana foi realmente un creador, eu penso que totalmente multidisciplinar, como falou José Bonet, pero penso que a poesía e a escultura sí que foron, de alguna maneira, os calnes realmente onde el atopou, digamos, o elemento fundamental de expresión. Era un home, creo que tiña unha inefable capacidade de narrar, de aí un pouco o título que pusimos a esta xornada, era un narrador nato, de todo o que el sentía, pero tamén de todo o que el observaba. Era un home de formación autodidacta, que comenzou o mundo da escultura aos 28 anos, e penso que sempre estivo moi apegado, como tamén dixo moi ben Juan Manuel Bonet, a esas orixes campesiñas, e esas orixes campesiñas que el sempre además reivindicou con fruición, e tivo un interese casi febril por todo o concernente aos produtos artísticos. El decía que a creación plástica suponía o medio ideal para dar forma física ás súas ideas. Decía: a escultura paréceme unha maneira parcial de ver a vida. Eu fago autobiografía e confésome nela. Se vivise 150 anos, repartiríamos entre o escultor, cineasta e, sobre todo, co espírito da poesía. Pestana foi home de cultura viaxeira, con un currículum profesional moi variado, e penso que a súa trayectoria foi unha suma de capítulos que un pouco de forma progresiva e sen fracturas case se foron sucedendo. Era un home grandilocuente, imaginativo, histriónico, irreverente, pero eu creo que sobre todo foi un perspicaz, lúcido e agreo observador do mundo. Ben, a súa obra plástica partiu da natureza, era o soporte, digamos, material e da madeira sobre que fundamentalmente traballou, porque é unha natureza que foi o actor principal da súa obra. Daquel ía e vía, a observaba co único fin de asemellarse. El decía, creo que de unha maneira moi gráfica, o son natureza,
ou non son nada. E transmitir isto creando un universo absolutamente propio, non? Como tamén ben se dixo, Breton e o surrealismo penso que son referentes fundamentais, de modo que o automatismo, así como os principios de liberdade, amor e poesía, resultan cruciais na configuración da súa obra. Poucas veces, e creo que tamén o dixen o comenzo, poucas veces deuse dentro da obra dun artista tal ligación entre obra e arte, non? Pestana talaba, pintaba, recargaba a madeira, o seu material predilecto, transformando hasta chegar ao barroquismo máis absoluto. Imaxes de animales, de flores, de obxectos diversos e disparatados, textos, mestura de elementos reconocibles con formas abstractas, o xogo das texturas, das madeiras e o uso dunha cor moi intensa ao crear as súas pezas eran os aliados deste home fabulador pertinaz e vitalista. Decía el: a madeira é o soporte, a materia xeradora dos meus artefactos, pero ven o mundo e invádea. Ben, todo poboábase de intrusos que desataban ese discurso surrealista con que bombardeaba con ironía e sarcasmo o mundo no que vivía, as súas miserias en contradicións, a intolerancia e a prepotencia. Ben, vou agora ler moi brevemente estas respostas que ele dera a estas preguntas, un pouco para introducir isto todo a vos, porque penso que aquí hai moitas cousas que probablemente podemos ir hilando, non? Cando lle preguntaba como definirías a evolución do teu traballo, se foi lineal, eses sobresaltos, ou houbo cambios máis profundos, Paco contestaba: eu considérome un cronista feroz da miña época, dos meus soños, dos meus pesadelos, e ao verme reflectivo no espello das miñas vestas me indulto e mesmo me queda tempo para pescar troitas e reírme co luceiro do alba. Drama e risa ou gargallada dramatizada. Son, ante todo, o dono e señor dos meus soños, dos meus artefactos, dos meus debuxos e poemas, e todo forma parte das mesmas obsesións. Móveme nun campo pouco mensurable e vou do poema á escultura sen transición, sempre o mesmo campo da aterrase. Que elementos persoais ou vivencias trasladaste ao teu traballo? Decía Paco: fun e son por paixón un cronista locuaz e implacable da realidade e non me tremeu o pulso á hora da luz. Desde que nací vivo retirado, vendo os touros desde a barreira. Este mundo é unha fermosa cloaca e eu estou aquí para tocar a carraca e diso dar fe. Pode haber obras sen ideas? Ás veces, con boas ideas, fanse malas obras e ao revés. Como inflúete o día a día que te rodea? A sociedade, a economía, a política, a cultura, a arte no teu traballo? A mí inflúeme o fluxo sanguíneo e os dos ríos e a mar. Na arte, o exceso de cultura amortece o talento. É necesario espirse e mantener un halo de tolemia locuaz e desguello ver o que che parece e despois romper as costuras e moita lixa e motosierra, como vimos nas fotos anteriores, en algunhas das fotos anteriores, e algo de fútbol e rock and roll, unha sexta e Led Zeppelin. Por que decides un material determinado? Que relación hai entre o material e o que tratas de transmitir? Pode un material ser fonte de inspiración? E di Paco: o material elíxame a min e son o actor vinculante, por iso escribo case o dictado para poder asombrarme ante o insólito da aparición. Son o Robinson que recolle nas praias trastes vellos e convérteos en fetiches no altar dos soños. Somos bestas civilizadas gracias ás mans e para barrer ou cortar a erva ou a leña para esquecer da arte. Que importancia lle das aos materiais, ao acabado, ás superficies, ás texturas, á cor nunha obra? A madeira é o soporte, a materia xeradora dos meus artefactos, pero ven o mundo e invade. Como ves a túa obra, esta era a última pregunta, frente ao contexto artístico actual en Galicia, tanto en Galicia como fora de Galicia? Isto é do ano 2015. E decía: agora de momento estou en paz con Deus, conmigo e as bestas.
Aínda que me reprocho benévolamente que tería que escribir alguna novela e facer teatro, pero deime conta a tempo de ter que lamentarme de que non me gustara traballar nin para o meu nin para ninguén, nin para o meu, nin para ninguén. Por iso, enterreis empresas as outros pacos, e por nilista coherencia aforreime soberbios cabreos e algún feroz desencontro. Bueno, creo que aquí hai moitas cousas que poderemos comentar e decir. El nos deixou, creo que frases realmente fantásticas e que definía moi ben o que era el, o que era para el a escultura. Así que, Miguel Anxo, se queres empezar. Sí, moi ben. Vale. Boa tarde a todas e a todos. Eu empezaría falando, porque preguntábame agora a presidenta do Consello da Cultura Galega se era verdad que Paco estuvo na Lexión estranxeira. E sí que era verdad. Estuvo aos 20 anos ali, o que non sei é se foi voluntario ou é que lle tocaba de reemplazo. Pero el moitas veces, cando se atopaba con alguén relacionado co mundo militar, pois decía que estuvera no tercio Alejandro Farnesio na Lexión. E eu acordeime, antes de coñecelo, que foi polo ano 76, que había un legionario que paseaba pola Rúa dos Viños, que era, despois dime conta que era Paco Pestana, iba remangao, co seu porte, con unha barba negra inmensa e co gorrillo este da Legión. Entón, claro, chamaba a atención. Eso foi antes de coñecelo eu. Eu conocino nunha primeira mostra informal, digamos, que fixo na Plaza do Campo en Lugo, ao redor do Pilón da Fonte. Non sei como se amañou para que coa policía local de Lugo para que lle deixara expoñer ali. Pola noite guardaba as pezas nun bar e polo día sacabas e poñías por ali. El xa viña con esa barba poblada, oscura, e cunha capa a modo de Valle Inclán, ou sea, xa chamaba a atención, era un personaxe. Despois, eu aí coñecino porque vin que había algo, bueno, os artistas xa se sabe que temos unha tendencia a unirnos entre nós porque temos cousas comuns de facer, das técnicas, de historias. Eu vin que ali había algo. Esas pezas que trouxo da Frairía no autobús a Lugo, perdéronse. Eu non teño solamente unhas fotos xerais da Plaza do Campo, que sirven de documento, en branco e negro, ademais, pero non están catalogadas como tal. Eran unhas pezas pequenas de 40-50 centímetros, que eran a base de raíces, madeiras, ramas de buxo, etc. E despois a nosa amizade foise afianzando porque fixo outras dúas exposicións. Paco era moi dado a facer exposicións ao aire libre. Entón, na Plaza de Santa María, diante do Obispado, que hai unhas escaleiras, pois arriba das escaleiras, ali fixo unha mostra, unha no ano 82 e outra no ano 83. Eran esas pezas totémicas que eran sacadas dun tronco de árbol, ao principio sin policromar e despois xa as empezaba a policromar. Amañou con alguén do Obispado, el dixo que co Obispo, entón guardaba as pezas ali pola noite e polo día sacabas para fora outra vez. Eu axudei algunha vez, pero na exposición do ano 83 non estaba, que estaba facendo Belas Artes en Valencia, non estive ali. Entón eu teño documentado tamén gráficamente esa exposición diante das escaleiras dali. E despois a primeira exposición xa oficial, digamos, que fixo a presentación do catálogo precisamente Juan Manuel Bonet, era a nova xeneración de artistas lucenses, que falábamos da conexión co Grupo Atlántica polas Rías Baixas. Como Vigo e Lugo sempre estuvo tan desconectado, aquí estábamos unha serie de artistas que, bueno, que en esa mostra precisamente aparecimos varios desa xeneración que lle chamou Camilo Gómez Torres xeneración do 75, porque empezamos a expoñer todos máis ou menos ao redor dese ano, non? Do ano 75. En esa exposición figuraba, creo que era o maior
o de máis edad do catálogo, Vázquez Cereijo, e dos máis novos debía ser Lomarti, aquí, aí ese extremo. Había un pintor que figuraba nas dúas exposicións, na de Atlántica e na da nova xeneración de aquí, de artistas de Lugo, que era Antón Patiño, que é de Monforte. Bueno, pois figuraban os dous. O sea que sí, algo de conexión había por xeneración, etc. O que pasa que aquí en Lugo estábamos máis aislados, é un Lugo, xa sabedes, que é unha cidade amurallada, estábamos aquí metidos todos e ninguén sabía de nós, menos mal que co delegado de Cultura, Adolfo Abel Vilela, daquelas, contactou con pintores e artistas de Madrid e con Juan Manuel Bonet, artellouse aquela exposición que foi itinerante por Galicia, expuxose en varios sitios. Sigo. Sí, o que pasa que a mí gustaríame que ti un pouco como artista, como amigo e como, eu creo que vou coñecedor da trayectoria de Paco, pois comentaras alguna destas cousas que a mí pareceme interesante, sobre todo de como el definía ou veía a súa escultura, no? Eso de que fun e son por pasión un cronista locuaz e implacable da realidade. Ti crees que el facía eso, que a súa escultura? Bueno, mira, eu sempre digo, xa que estamos aquí como amigos de Paco Pestana, que a nosa conexión era, e ben a conto deso, que éramos dous balbinos. Aquel neno que describe Neiras Vilas, Memorias dun neno labrego, dous nenos da aldea que entonces nos vimos que a arte, non sei por qué, porque non sabemos por qué, como nos abduciu. Entonces, pois, tiñamos moitas cousas en común. Esa crianza de nenos, eu, ainda que nacen en Lugo, pois tiña moitos vínculos coa aldea, porque meus pais viñan, meu pai de Portomarín, dunha aldeiña, miña mãe de Cuntín, e íbamos sempre ás aldeas, non? Entonces, eu entendímonos moi ben, Paco e Maseu, e esa amistade foi florecendo. Que pasa? Que esos animais que falaba Juan Manuel Bonet, pois era o cariño que lle tiña Paco aos animais. E, ademais, el decoraba esas pezas coa cantidad de lecturas. Paco era un home moi culto que lía moito. Gustáballe viaxar. Eu, por exemplo, gracias a él, pois fixen innumerables viaxes, que, por certo, a ti presentoume Paco, a ti presentounos Paco, a ti, Maseu, ti non te lembrarás, pero eu sí, na Coruña. El expoñía na Galería Pardo Bazán. Sí, ti fixeras unha entrevista, pon casete e tal. Moitos anos, entón. Sí, fai anos, porque xa digo, estou falando das primeiras épocas. Viaxamos moito. Para min, que eu son un pintor de estudio, aquí en Lugo en inverno está sempre no estudio, pois viñame moi ben salir con Paco. Para ser amigo de Paco era importante ter coche e carné de conducir. Os 4 que estamos aquí témolo. Entonces, el, e nós gustosamente, pois íbamos pa aquí e pa lá. E claro, as conversas no coche, pois eran longas, porque claro, se ibas a Pontevedra, ibas a Vigo, ibas a Santiago e tal. El presentoume a Colmeiro, a Laseiro, a Díaz Pardo, aos pintores, os escultores todos de Cambados, a Leiro, a Manolo Paz, os de Lalín, o grupo de Paco Lareo, ali estuvemos na Solaina de Piloño, en fin, que foron moitos viaxes e moitas cousas. E eu iba vendo Paco o que facía, como traballaba, cos seus esculturas, e entonces, como eu, ao ser profesor de secundaria, cando me estiraron a Lugo no ano 90, pois sempre me gustou facer cousas. E vin que Paco tiña moitos catálogos, impresionantes catálogos, moi bonitos, pero moito fragmento de escultura, poesías soltas e tal, e faltaba como unha recopilación de obras, non? Entonces dixenlle, Paco, mira, permítenme a universidade facer unha tesis doctoral sobre ti, que che parece, moi ben, encantado, tal. Entonces eu empecé no ano, fixen os cursos de doutoramento no bienio 91-92, e despois xa presentei o proxecto da tesis, aprobaron na universidade, e a partir de aí, que pasa? Que Paco era moi novo, entonces el seguía facendo cousas. Eu, como non tiña prisa, pois deronme prórroga ilimitada,
estuve desde ese ano hasta o 2005 que se defendeu a tesis e se fixo esa recopilación. Despois de facer ese traballo, como definirías ti a obra escultórica de Paco? Como definirías a Paco como creador plástico? Bueno, como dicía antes, o artista xa sabemos por os artistas que hai que xurden en calquer sitio, non sabemos se o artista nace ou se fai, non? Entonces Paco tuvo que loitar moito para ser artista, porque claro, nunha familia de labregos acomodados, pois o pai non estaba de acordo de que Paco, pero Paco, el tiña moita personalidade e quería facer as cousas e quería desenrolar a súa labor. Ao principio parece que quería ser escritor, bueno, foise decidindo e viu que na escultura había o seu camiño. A escultura de Paco definiuna moi ben Juan Manuel Bonet, un escultor surrealista, moi creativo, moi arraigado á terra. En numerosas das esculturas aparecen elementos como rodas de carros, zocas, aperos de labranza, etc. Bueno, moi vinculada á terra. Así é como a definiría eu. Moi ben. Seguimos con Santiago Catalán, tamén un gran amigo de Paco. Contanos como coñecichas a Paco e como era un pouco a túa relación personal e tamén imagino que de charlas artísticas e creativas, ¿no? Bueno, yo aprovechando lo que está diciendo Miguel, de que había que tener carnet de conducir, yo no solo tenía carnet de conducir, sino que he llegado a ser su chofer oficialmente, porque cuando fuimos me dijo: Santiago, ¿por qué no me llevas allí a Rivadavia? Que vamos, soy jurado de estas cosas raras que le nombraban a Paco, jurado de un concurso de licor café, de las bodegas de Emilio Rojo, muy conocidas. Emilio Rojo es un vino de mucho. Entonces era muy amigo de Paco y muy amante del arte, Emilio Rojo, como todos sabéis. Y entonces cogí y me fui allí con él, ¿no? A Rivadavia. Lo pasaba muy bien, como siempre con Paco se pasaba muy bien por allí, bebiendo licor, café, vino y lo que hiciera falta. Aunque él no era muy bebedor, Paco no era muy bebedor. Y al día siguiente la Voz de Galicia decía, estuvo en el jurado Paco Pestana, acompañado por su chofer Santiago Catalán. Bueno, y respecto a cómo conocía a Paco, bueno, primero estamos aquí 4 personas que nos decimos amigos de Paco Pestana, pero hay un montón de gente aquí que yo sé que aún son más amigos o igual que nosotros, que querían muchísimo a Paco, están de sus mejores amigos, están por ahí emocionados y bueno, que nosotros somos una pequeña representación de los montones de amigos que tenía Paco. Está también Rita y Francisco, que bueno, me encanta que estén aquí escuchándonos. Bueno, ¿y cómo conocí a Paco? Bueno, primero, yo no sé si hay una exposición, yo cuando llegué a Lugo en el año 80, había una exposición en la muralla, que tú no has citado, me parece, ni Bonet. Y alrededor de la muralla había una exposición en el 82, donde había esculturas de Paco y de Leiro. Y de Manolo Paz. Sí. Vale. Y las vendían todas por un precio simbólico, creo recordar, ¿es verdad eso, Miguel? De 100.000 pesetas. Bueno, lamentablemente nadie se nos ocurrió comprarlas, pero a mí me llamó la atención y fue la primera vez que vi una obra de Paco, ¿no? Porque ibas recorriendo con el coche la muralla, ibas viendo todas aquellas piezas bastante grandes, de tamaño y tal, y ahí estaba Leiro y Paco y Manolo Paz. Y luego, bueno, yo a Paco le veía por Lugo, y con ese aire, con la cara coloradota y ese aire, esa zancada larga que tenía para andar por allí por la Rúa da Raíña y por la Plaza de Santo Domingo, y lo veía de lejos y con esa pinta tan estrafalaria siempre, con esos abrigos largos, y sinceramente no me caía nada bien, caía bastante pesado. Entonces Pepa Camba inauguró la tienda que había diseñado yo en la calle de la Reina, que era una tienda espectacular en 3 plantas. Pepa, lamentablemente ya fallecida, una persona estupenda, quería hacer una tienda en Lugo y como si fuera en Milán, quería que fuéramos a Milán para hacer una tienda en hormigón visto. Yo le dije, hombre, Pepa, vamos un poco más despacio, que Lugo aún tiene que arrancar. Y entonces allí hice en la inauguración, Paco puso unas piezas allí en Camba, en uno de los pisos,
Y ahí le conocí, porque él inmediatamente se acercó a mí, nos presentó Pepa, y bueno, a partir de ese momento ya me di cuenta que Paco era otra cosa, que era una persona absolutamente tierna, amigable, cariñosa, que le interesaba. Una cosa muy característica de Paco es cómo le interesaba a la gente. A Paco veía una persona nueva e inmediatamente iba por ella, ¿no? Tenía un interés, yo creo que humano, pero también literario, ¿no? En conocer a la gente, en comentar cómo eran, en preguntarle cómo era. Porque Paco hablaba mucho, era en el coche, eso era tremendo, Ibas allí hasta Vigo y era un rollo que te colocaba hablando, metía por el medio a Bretón, a Brancusi, con ese lenguaje tan barroco que tenía. Pero bueno, también te escuchaba y le interesaba mucho lo que hacías y tu vida. Y de repente te preguntaba, Santiago, ¿qué tal? No sé qué, ¿qué tal tu hija? Y tal. O sea, le interesaba mucho a la gente. Entonces, bueno, ese día ya descubrí a Paco y a partir de ese momento, pues la verdad que me hice muy amigo de él porque me pareció también una persona totalmente diferente, muy amante de los niños y de los locos, de las gentes no normales, ¿no? Era una característica de Paco. Paco le interesaba muchísimo a la gente que estaba fuera de lo habitual, del entorno normal, ¿no? Eso le interesaba mucho. Y le empecé a hacer visitas a su taller, que lo tenía allí en el callejón de Santo Domingo, enfrente de los ábsides del convento, y que le dejaba su querido amigo Tino Pallín, porque Paco era capaz de conseguir muchos amigos, y Tino Pallín, que era una persona pues, muy generosa, pues le cedía ese taller, y allí es donde empecé a hacerle visitas. Siempre me sentaba, charlábamos, porque él siempre tenía mucho tiempo para hablar. Y luego pues ya vino los tiempos de la Espeteira, en el Mesón do Forno, que por cierto, no sé si está aquí, Suso, creo que no. Ah, mira, acaba de llegar. Bueno, pues Suso Carreira tiene una importancia muy grande en nuestra amistad, porque en la Espeteira, que estaba en el Mesón do Forno, en aquella mesa que habíamos comprado en Fonsagrada, allí nos reuníamos todos y Paco era el capitán de la Espeteira y nos hacía a todos los nuevos que venían, que por allí pasó parte de la intelectualidad galega de aquella época. Y de fuera. Y del extranjero. Y del extranjero. Y decía, y era aquello de, nos hacía jurar con la mano encima de un libro que teníamos de actas, y puedo prometer y prometo que si la saco no la meto. Y ese era él. Y luego firmabas y hacías un dibujo y tal. Y bueno, después ya vinieron muchos años de amistad. Eso es. Moi ben, pois, Jorge. Venga. Ti fuches galeguista del... Sí, yo podía enlazar un poquito leyendo un texto que puedo enlazar un poco lo de Santiago. Yo primero diría, hablar de Pestana. Como diría Paco, eso son palabras mayores. Es una expresión muy de Paco, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar leyendo un texto que me pidió Adolfo Abel Vilela, al poquito de dejarnos, Paco, y que se publicó en la revista Artesonado, que enlaza un poco toda mi vida, incluso con Santiago nos cruzamos un poquito todos. Conocí a Paco ya por los años 80. De aquellas él tenía un pequeño taller en un bajo en la esquina de Santo Domingo, donde íbamos la mayoría de los artistas a charlar rodeados de un mar de astillas y serrín. De allí salíamos encantados de su figura y de su obra. A finales de los 80, en su exposición de Camba, en la calle de la Reina, un espacio remodelado por Santiago Catalán, Ana y yo le compramos nuestra primera pieza, Naturaleza muerta en el saco de la abundancia. Más tarde, rebautizada por él y mi hija como el monstruo de las galletas. Siempre le preguntaba a Sara, ¿cómo está el monstruo de las galletas? Años después se cambió al estudio de la Plaza de Alicante, un bajo repleto de esculturas impresionantes, un bosque animado donde aún así él resplandecía en medio de ellas. Luego también coincidimos alrededor de una mesa, la Espeteira, donde cenábamos los viernes tortilla de 3 capas y churrasco, y amanecíamos al día siguiente desayunando café de lunares y chupitos en el Mesón do Forno, bajo la batuta de Suso Carreira. Allí él estaba pletórico, acogiendo cualquier coletazo de cultura que se dejaba caer por Lugo, provocador e encantador. Muchos no pudimos seguir su ritmo, y a mediados de los 90 nos refugiamos dentro de murallas, en un casco histórico oscuro y deteriorado, montando un espacio diferente, un gabinete de arte y curiosidades llamado Bacabú, aportando algo de luz donde también estuvo presente él con sus piezas. Pasan los años y sin perder contacto, en el año 2015 me hace un regalo. Expone en mi galería La Catedral, su poesía y escombros. Aún recuerdo su surrealista inauguración, quedándole pequeño el espacio e invadiendo la calle con una carpa,
una mesa y vestido cocinero cortando jamón, invitando a todo el que pasaba a Ribera del Duero. Eso sí, con una etiqueta realizada por él para esa ocasión, a ritmo de un músico de blues. Encima de la puerta de mi oficina aún preside una poesía como huella de su paso, donde tantas veces caían las horas. Echo de menos tu bicicleta apoyado en mi escaparate. Te echo de menos. Todos los días nos cruzábamos y me alegrabas la mañana. Como me decía Jaureguizar, con el que desayunabas a diario en la modernita, cada día nos regalabas una pequeña obra de teatro. Ahora nos quedan tus obras, huérfanas, como un poquito todos. Te echo de menos, Paco. 2 años después de este texto, podría decir que vivimos en una ciudad un poquito más triste. Eso fue un texto, pero un poquito me uno con lo que dijo Santiago Catalán. Muy bonito. Juan, ¿tienes que añadir? Funciona esto. Sí. Xa é un pouco tarde para enrollarse moito. As fotos. Sí, cámbiamas ti, porque senón non... Es importante el agua, claro, en estos casos. Aí está, pasando aquí. Empezamos por aí, Rita. Bueno, traigo unha chuleta porque non teño ganas de escribir estas historias, ademais pagan pouco, tampouco. Bueno, pois nada. Facemos unha colecta. Podemos hacer unha colecta al final. Eu vou contar un pouco a historia de amor, desamor de Paco e Lomarti, que foi moi larga, pois penso que alá polos 72, máis ou menos aproximadamente, que nos conocimos, esa época en que comentaba Macía que chegaba, que Macía di que non sabe como lle deron permiso para que expuxese na fonte da Praza do Campo. Eso era todo ilegal, aí non se pedía permiso, non é como ahora que hai que falar cos do Concello. Antes chegábase con material e descargábase, colocábase, punto, e guardábase por ali en algún sitio. Entonces, pois desa época, Paco pois viña da lá de Foxo, da Fonsagrada, que era comuna, aquela famosa comuna, das primeiras comunas que houve, non sei se en Galicia a primeira ou das primeiras, non, de hippies autosuficientes, foi onde Paco se fixo un home, non na Legión, non, como din aí, que o da Legión son historias. A Legión é o servicio militar e pouco máis. Entonces, pois, en aquela época Paco tiña o bar Agarimo, que pertenecía, digamos que a comuna, non? Era de xestión libre autodeterminada, non? Ali chegabas, tomabas algo, pagabas, lavabas os cacharros, facíase todo cada un, non? E pois eso foi na década dos 70, despois a década dos 80-90, a ver se accionamos aquí algunha foto destas. Espera aquí. Isto era xa 88-90, para que vexades un pouco o aspecto que tiñamos naquela época, non? As pintas. Sí, que iso é moi ilustrativo, aquí estamos en casa de Prada, que foi un gran xogador de baloncesto do Breogán, xogou, que eu recorde, 5 anos, cando menos en primeira división co Breogán. E é un acuarelista dende aquela, empezou a dibuixar aquí e a pintar, bueno, estábamos na casa de Prada, non, aquí.
E aquí, como xa no 94, bueno, xa no 94 que casi todos os días, ou se non todos os días, pois 4 días a semana, íbamos votar a partida de billar. De aí ese aspecto que podedes observar de profesionalidade total, non? De tanto que tira como que posa, non? Paco se posaba, Si, Paco posaba ben. Bueno, eu tamén, porque eu non é que estaba facendo seguro que a pose para a foto, non? Pero, bueno, tampouco xogábamos nada mal, non? Eso 94... Bueno, son un desastre, teño aquí todo liado, non? As notas, as fotos, pero máis ou menos creo que se vai entender un pouco, non? Daquela, un pouco antes, quizá, ao mellor, Carlos, que anda por aí, Carlos Vila, saberá si era no ano 80 e pico, 90, cando tiña Paco estudio no Páramo, non? Onde está Carlos? Pero varios anos máis despois, para diante, non? Que aquele estudio era unha escola que tomada por asalto, unha escola destas que tomaron por asalto e montaron ali o estudio, Paco e Carlos a casa privada, non? E ali pois se facía de todo bon e algo malo tamén, pero bueno. E tamén nesa época foi cando empezábamos que íbamos moito Paco e eu a Madrid, non? Eu xa estuvera en Madrid algún tempo e solíamos ir sempre, pois, fixo a Arco todos os anos, non? E ali era onde se cocían e onde se amañaban, pois, as falcatruadas millores, non todas, en Arco, en aquela época, porque ali coincidíamos con todos os artistas galegos que peligrosos, non? Algo delincuentes, Leiro, Manolo Paz, incluso Quintana, que agora parece que un presidente da Academia parece que non mata unha mosca, pero daquela tamén. Sí, acórdome que a ver se se ve aquí. Si se ve aquí. Bueno, aquí estábamos en Quinte, precisamente no estudio ese de Quinte, no Páramo. Carlos Vila, que está aí, non está aquí na foto, sería, ao mellor non está porque non era artista. Os profesores non nos deixábamos salir nas fotos. Bueno, a ver que este era o aspecto que tiña daquela tamén. Bueno, un pouco antes, isto era un pouco antes, que isto era cando tiña 24 anos ou así. Aquí xa tiña, foi xusto o día anterior a irme a Mili, que me cortaron o pelo, claro, tuve que facerme unha foto e era domingo. Entón, no, o peluche era do fotógrafo. E aquí estamos, aquí éramos moi novos, no 79, Rita, que está aquí, Chus, que non puido vir hoxe, Carlos Pardo, un artista tamén de aquí de Lugo, Cuqui, a súa ex, Paco, Germán Refojo, que non está por aí tamén, e isto era nunha inauguración miña, na que puxéramos 250 ovos cocidos de pinchos e botellas de pacharán a discreción. E, bueno, pois daquela época podíanse contar moitas historias que algunhas non se deben contar, nin as vou contar, non? Porque, bueno, porque non procede. Pero detalles que pasaban, pois, por exemplo, que en Madrid, eu non sei que me pasaba a min, pero ríame moito. En unha ocasión, Paco presentárame en Arco, presentárame a Javier Solana, non? E a min entrou unha risa cando lle diga má, e non paraba de rirme.
E díxolle Javier Solana, díxolle a Paco, oiga, pero a su amigo que le pasa? E dice, non le haga caso, es que está un pouco trastornado, ¿no? Cosas destas, non? Tamén me presentárame Paco, a Maruja Mayo, que andaba tamén co grupo galego e tal. Tamén unha curiosidade, subíamos a unha festa no Círculo de Bellas Artes, Paco e máis eu, e Paco levaba un bastón tallado que lle cambiara eu por unha escultura ou por algo, non? Con varias figuras, e dice Paco, cando subíamos as escaleras, mira, aí va Antonio Gala, aí vai Antonio Gala, ven que lle vou enseñar, apura que lle vou enseñar o bastón. E tocoulle na espalda así, e dixe, don Antonio, mire que bastón. E Antonio Gala mira así e dice, va. E dice Paco, díxome, va. E cosas desas. Depois tamén fóramos a unha festa que facía Juana de Aizpuru, sempre as facía cada ano. Esta fora na embaixada italiana, pero non era de Juana de Aizpuru. Íbamos todos os galegos e só tiña pase Leiro, non? Porque estaba con, me parece que con Giorgio Persano, que a galería tal, e dice... Entrou el primeiro co ticket e dice Galería Giorgio Persano e nos empuxando todos detrás Giorgio Persano, entramos todos os galegos adentro. Sí. Bueno, despois detalles de Paco, pues tuvemos, fomos moi bons amigos, eso, que xugábamos ao billar, e íbamos a comer xuntos, e tamén acabamos a paus un día, pero eso son cosas de que, tonterías de nenos, non, negativos, que pasan, e que despois de un tempo, pois volvimos outra vez a ser amigos, outra vez, non? E son avatares de la vida de los artistas. Ibais juntos a Vigo, non? Moitas veces baixábamos do centro de tomar os viños hacia casa, que vivíamos xuntos no mesmo barrio, e dicíame Paco, si queres vir a comer a casa, e eu dicía, si insistes, e dicía Paco, eu non insisto nada, carallo. O caso é que me invitaba a comer sin problema, non? E tiña tamén unha cousa que me parecía moi boa, moi legal, que era presentarme sempre a xente, pois a Javier Solana, a este, a outro, cousa que moitos outros non facían, non? Que reticentes a tal. E despois el tamén lle gustaba contar anécdotas miñas de... Pois eu conteille, por exemplo, que meu pai tiña unha moto e que nos levaba a merendar ao río a toda a familia na moto, non? E a abuela que iba atrás ca cesta da merenda e tal. E despois Paco xa contaba, facía unha película con eso, e contaba o detalle de que a moto era unha Derby 360 bicilíndrica, que era unha pasada daquela época, pero dicía que a abuela que iba de última e que a cesta é na curva de Ombreiro, que salía despedida na Silveira, e que cando chegaba meu pai ao río decía, onde está a merenda e onde está a abuela, e había que volver pola abuela. Eso era ficción, non? Pero, bueno, eran cosas que formaban parte dese universo de Paco, non? E nada máis, eu creo que xa está ben de rollo. Bueno, Juan, moitas grazas. Ahora vamos facer unha última pregunta para Miguel Anxo e para Jorge. Me imagino, pero falabades con el de escultura, falabades de ámbito de plástica, de arte, do que pasaba... Sí, como xa dixen antes, Paco estaba moi ao tanto da vanguardia internacional, pois con revistas, iba a Arco sempre que podía, entonces sabía o que se facía por aí, non? Gustaballe moito os expresionistas alemáns, que un deles, non me acordo agora do nome, vin que tiña a mesma estética que Paco, perilla, abrigo longo, cabeza rapada,
E digo, fíxate que curioso, non? E xa digo, ele estaba moi ao tanto deso, sempre asentado nas súas raíces da Galiza, que tanto quería, non? Os que nos quedamos aquí, pois, claro, foi por algo. O de son natureza non son nada, entón era auténticamente real, non? Sí, auténticamente real. Porque, xa digo, el, a súa infancia na aldea, ali no pobo, quedou tan marcado que incluso hai un catálogo que aparece a frase que chamaba a súa mãe, porque ele estaría xogando por fora. Paquito, Paquito. Entón son cousas que lembraba. Decía que a dor dos animales que anotaba como súa, non? Sufría nas matanzas do porco, estas historias de cando algún animal sufría. Claro, xa sabemos que no medio rural que se convivía moito cos animais, estabas máis preto da vida e da morte, e, bueno, todo eso, coa cultura que foi adquirindo Paco, aí esas esculturas e esas obras poética e literaria, non? Como articulista, era un articulista, a mí parecíame excepcional. E despois enfadábase con certas persoas, pero era xustificadamente, porque el, cando tiña algún detrator cara a súa obra, entonces el defendía como se facía falta defenderse físicamente, non? Según outras persoas, pois, podemos ou poden tolerar máis, el non, el eso non o toleraba, que se metesen cunha obra súa, cunha escultura. El amaba as súas pezas, e sei que algunhas persoas que tiñan pezas na casa, que llas iba a restaurar ali gratuitamente, porque o mellor fendía unha peza, etcétera, etcétera. Ele era moi cuidadoso nas montaxes das exposicións. Mira, se me permites, é que quería recalcar como amigo dúas facetas de Paco que non se falaron aquí. Unha era cociñeiro, era moi bon cociñeiro. Lembraremos moitos dos que estamos aquí un concurso de paellas que se fixo na casa de Suso Carreira ali na Aira, ao lado do Hórreo, ao lado da Palleira. E curiosamente eran tres artistas, era Paco Pestana, outro era Honorio e outro era Quique Bordel, os tres competindo con tres paellas. A min dicíame se competía, pero eu, con eso de que estudiara en Valencia, se supoñía que sabía de paellas, entón fun de xurado. Bueno, pois por unanimidade ganou Paco a súa paella. Bueno, pero la de Quique era de esas de bolsa congelada. De lata. Bueno, no tiene tanto mérito. Ganou Paco. E outra actividade que se viu menos, ver bailar a Paco. Sí, a modo Frezaster, nunha romería preto de Castroverde, ou da Fonsagrada, xa non lembro ben, facendo uns desenrolos coa escoba ou co sacho, que se facía un corro, e Paco ali bailando. E despois remataba bailando cos homes, cos vellos do lugar, o que sea, era un espectáculo. Paco sempre lle gustaba animar todo a contorna súa, como nos animaba aos artistas, azuzábanos co aguillón, non? Pa tirar pa diante. E ti, que opinas diso, Jorge? Bueno, como galerista. Que falabas con él, da parte... Bueno, es que aí era moi... Era como, sempre me decía, eu decía, Paco, vamos quedarnos delante ou tal, ou vamos salir fuera, e me decía, tens que falar co obispo tal, que nos poña un banco aquí diante, que pega o sol e unha parra, estamos aquí de repente, porque ele era moi sempre de sentarse, ou me decía, vamos a rebotica, sentamos na rebotica, e falábamos de todo, o sea, tampouco é que só falábamos de arte, estaba claro que caía de todo un pouco, Pero me fíxome gracia no montaxe, por exemplo, cando montamos Poesía e Escombros, montamos os cuadros e os colás como moi altos. Eu decía, Paco, pero vamos colocar os cuadros máis baixos, a altura da vista. Decía, a altura da vista. Dice, mis cuadros son como si viéramos santos en un altar, hai que poñelos moi altos. Se sempre tiña esas cosas que isto va fuera de las normas normales de pagar unha obra. Pues que Paco salía un poquito de horma. Y despois que me lo podía ver por la mañana, pues recitando una poesía mientras compraba unas navizas a una señora na Plaza de Abastos, e ás 12 da mañá, do ganchete co obispo cruzando a Plaza de Santa María. O sea, él se relacionaba con todo o mundo, o sea, non só falaba de arte, o sea, él relacionábase con todo o mundo, pero claro, todo o que tocaba él era mágico, porque, non sei, era
Y era imposible, por ejemplo, verlo pasar en su bicicleta y decirle adiós, era imposible, porque él ponía pie en tierra y desde el sillín ya se paraba el tiempo. O sea, era un tío que hoy no existe. O sea, hoy es todo a correr y adiós y tal, y él era imposible. Adiós, Paco. Ya te paraba y, bueno, te alegraba la mañana. Cada día nos regalaba una pequeñita obra de teatro, ¿no? Era un poquito eso. Santiago, ¿qué querías decir? Bueno, no, o sea, hay tantísimas cosas, o sea, estamos aquí, digo, madre, de cosas que querríamos decir y hablar entre nosotros y tal. Pero bueno, también una de las cosas... Bueno, que tamén eres dibuixante, falaba da túa obra, ou comentaba, sí. Eso, en esos largos... No, bueno, eso sí, él viajes. siempre animaba, como dice Miguel, podía ser crítico y tal, pero bueno, siempre respetaba mucho a los artistas y a su obra, y siempre, a mí me animó muchísimo. En mi última fase de dibujos, de arquitecturas dibuixadas, siempre me animaba, bueno, que tú eres un genio, tal, y estas cosas así de exageradas, pues era siempre exagerado para todo. Pero bueno, también quiero recordar que Paco, a pesar de su alegría, la alegría que transmitía continuamente, no era una persona, en mi opinión, nada depresiva, nunca le vi triste, incluso en los malos momentos, él siempre sacaba una frase simpática o, bueno, vamos a olvidarnos de eso, ¿no? Pero en el fondo Paco era muy escéptico, ¿no? Paco era una persona que... Tengo aquí dos frases muy breves, pero una de Carmen Rivera, que decía en uno de los catálogos, Paco es un revanchista, asqueado de la miseria de la vida. Se sabe impotente, pero no admite pasividad ante la realidad. Hiere, afrenta, agrede, agita todo a su alrededor. Y una frase de sus poemas que, bueno, tengo que decir sinceramente que Paco tiene 7 u 8 catálogos que son una auténtica obra de arte, una maravilla, porque además de tener excelentes fotógrafos, las diputaciones, los museos de toda Galicia se ocuparon de él, y yo creo que es uno de los artistas que tienen mejor obra catalogada, ¿no? Porque además él hacía el diseño junto con los diseñadores, imponía muchas veces, pero tenía una intuición especial, sin tener estudios de diseño y nada, y los catálogos son, de verdad, os los recomiendo verlos porque son una maravilla. Y además ahí están sus poemas, que también son estupendos, y le doy la razón a Bonet, que deberían ser publicados, porque me parece que son unos poemas que están entre el surrealismo y Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes yo creo que siempre es un referente de Paco, estas cosas. Pero bueno, son maravillosos los catálogos, de verdad. Los 7 catálogos son 7 obras magníficas, obras de arte. Pero una frase y ya no hablo más, de cómo Paco siempre estaba hablando de la derrota. Siempre estaba hablando de eso, su mirada escéptica sobre la gente y sobre la vida, ¿no? Y este texto me gusta mucho porque dice: hoy los textos sagrados ya no circulan de contrabando y Dios ya no escucha. Tampoco a él yo le aprieto las tuercas. Resplandece el silencio en un huerto de berzas, y aunque sea un mal caracol, ni saco ni pongo los cuernos al sol. Dejadme masticar la derrota tranquilo y en paz. Muy bonito. Son unas frases muy duras, pero muy bonitas. Carlos Mundo de Ori era un poeta que confirmaba que lo leyó. Y Gloria Fuertes era ese mismo. Sabía. Sí. No, yo quería destacar un poco la obra pública que tenemos en Lugo, que hasta cierto punto son como, también quedan un poquito huérfanas, y creo que es una pena. Yo de las que puedo recordar, o de las que más o menos hice un listado, pues me acuerdo del hombre enjaulado en el Castiñeiro, en Lamas de Prado, la pieza que está en el Museo de Lugo, El Jardín, que hay una pieza también de él, ¿no? Que la podemos ver a diario, el fantástico dragón que está colgado en el Instituto Sean Montes, que es una maravilla de él, el San Sebastián en la Plaza Roja, las vallas de fotografías y poesías en la estación de autobuses, una pieza de hormigón caída fantástica en el Carril de los Indios, totalmente olvidada, el homenaje a López Mella en el Parque de Frisa, que es una vergüenza, que nadie, o sea, tal como están, yo quería destacar el mal estado de la mayoría de ellas, sin identificar, casi la mayoría de ellas, sin identificar ni el título ni el autor. Entré en Google y la mayoría autor desconocido. Intentar hacer una ruta para la obra de Paco,
cuidarlas, mimarlas como las mimaba él. Él en el jardín del museo cada poco estaba con su bicicleta, lijándolas, dándole barniz, y yo alego un poco porque hagamos algo por esas propias piezas. ¿Esto dónde está? López Mella, Sí. en el Parque de Frisa. Y está totalmente No, muy deteriorada. perdón, digo Plaza de Hormigón en el Carril. La pieza de hormigón en el Carril de los Indios está al lado del estudio de Marta Lastra. Ah, Que sí, en teoría eso sí no sé que si era de lo Marta Lastra, pero está en la calle. Sí, eso sí Está en que la lo calle y es de todos, un poquito. Y yo lo que digo es que es una pena que no se pueda conservar esto, incluso hacer un roteiro de Paco Pestana. De quen dependen as esculturas? Non lo sei. Depende do Concello? Tiene toda la... Depende do Concello? Si depende do Concello. É que esa fora un encargo particular, Pero quedou na rúa. porque era unha plaza que estaba diante de unha tienda de roupa, bueno, está Pero ali. están totalmente descuidadas y sin identificación, ni placas, ni títulos, ni nada. Y en Google, hasta el monumento a López Mella, que es increíble, de grande, pues no aparece. Tiene placa de todo, menos del autor y su título. Pues eso podría ser unha boa Y restaurar idea sacar de aquí, ¿no? Un roteiro. Desta homenaxe. Pero está na rúa. Está na rúa, está en unha placita pequeñita que o Concello habilitou esa plaza. Pero bueno, é unha pena que este tamén. Como mínimo marcalas, facer un roteiro delas. Rotulalas, ¿no? Bueno, en sitios privados hai moitos sitios, xa podíase hacer en moitos sitios hai, eu falo na calle, que quedan un pouco huérfanas e hai que cuidalas, porque é un poquito o testimonio de Paco que queda na ciudad. Deberíamos loitar por elas, o sea, más o menos respetalas. Mismo a do San Sebastián me parece que falta cabeza, está sin restaurar, está desubicada. En principio esa plaza la enseñó Santiago Catalán e esa pieza se la encargou a Paco, estaba en pleno centro da plaza. É unha pena porque se convertiu en un campo de fútbol e se reubicó la pieza e se metió hacia un lado. Esa sí que está indicada, pero estaría pendiente de restaurar, está rota la cabeza. O sea, hay muchas piezas que debíamos luchar por esas piezas, es un pouco lo que nos queda de Paco. Bueno, non sei se aquí hai moita xente que tuvo tamén relación persoal de amistade con Paco, se queredes preguntar algo, comentar alguna cousa antes de que vayamos como remate final ao museo, ou se queredes vos añadir alguna outra cousa. No, insisto que este daría para muchas más horas, entonces, Pero bueno, temos un tempo limitado, non sei, non hai ninguna cuestión, ninguna pregunta, ninguna comentario. Bueno, pues remataríamos agora nesa visita ao museo, vai a dirixirnos a súa directora, Aurelia Balseiro, que estaríamos, quedamos no xardín un cuarto de hora ou son as 7:20? Vale, pois perfecto. Bueno, pois moitas gracias a todos e moitas gracias a todos vos.